¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos sean todos a la prensa de hoy. En esta nueva edición de la prensa de hoy, donde reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y la institucionalidad de la República Dominicana. Damos la bienvenida al colega y amigo Elido Pérez. Buenas noches. Buenas noches, Melvin, y contigo saludo a todos nuestros telespectadores que nos acompañan todos los domingos a esta hora. Un abrazo, hermano. Gracias. Quiero comenzar con una nota internacional. El ansiado debate entre Joe Biden y Donald Trump, realizado el pasado jueves, que llenó o atrajo toda la atención, no solamente de la opinión pública estadounidense, sino de todo el mundo, todas las naciones democráticas. Hasta Putin estaba pendiente. Todos los países, el mundo entero, porque Estados Unidos es el líder del mundo libre y del mundo que no es libre también. Pues eso fue un debate deprimente, un debate donde se vio la agresividad y la insolencia, se puede llamar así, porque fue un manojo de insultos lo que hizo Donald Trump contra un Joe Biden ya bastante disminuido y enfermo, y contra quien los demócratas, si quieren tener esperanza de ganar las elecciones, tendrán que sustituir, porque hay tiempo. Esa es la ventaja de ese debate tan temprano. Pero Joe Biden estaba mentalmente ya muy disminuido. Si no está afectado por una senilidad profunda, pues está ya en los preámbulos del Alzheimer, porque estaba claramente desconcentrado, fuera de foco, perdido, y realmente sus respuestas no fueron las más atinadas. Después del debate de anoche, inmediatamente sonaron las alarmas en la alta dirección del Partido Demócrata, según los análisis y las informaciones que trascendió a través de CNN. Y eso significa que los demócratas tendrán que buscarse un candidato en sustitución de Joe Biden, que tiene 81 años y ya está mentalmente desorbitado, totalmente. Eso es innegable. Incluso quienes lo defienden en los medios de comunicación coinciden en esto, en que él dio un espectáculo deprimente, dio demostraciones de estar afectado mentalmente y físicamente bastante disminuido, camina incluso hasta con dificultad. De manera que yo pienso que si el debate hubiera sido de día, él estaría en mejores condiciones, pero ese debate fue a las 9 de la noche, donde un hombre de su edad, con esos problemas de salud que le aquejan, y obviamente teniendo que tomar medicamentos para poder combatir todo eso, y la presión misma de ser el presidente de los Estados Unidos, es una carga muy pesada a las 9 de la noche para un debate político electoral de tanta importancia, con un candidato, Donald Trump, que marcha adelante en las encuestas y es un hombre cargado de odio, un hombre de insultos, un hombre de provocaciones, un hombre que no respeta ni la Constitución de los Estados Unidos ni las instituciones norteamericanas, y mucho menos va a respetar a un hombre de 81 años a quien le dijo hasta criminal y lo insultó de una manera tan despiadada que eso a mí me da la impresión de que no contribuirá en nada a que él pueda ganar unas elecciones frente a otro candidato. Yo creo que los dos perdieron el debate. Yo creo que sí. Los dos. A mí me dio vergüenza ajena con los ciudadanos americanos, que no creo que merezcan este tipo de escasez de calidad en candidatos para terciar la responsabilidad de un país que juega un papel fundamental en la paz mundial por su hegemonía económica, social, cultural, militar, y que
lo que vi anoche fue la expresión de la degeneración del ejercicio político y del liderazgo norteamericano. El llegar a desafiarse a un equipo, a un juego de golf para probar que estoy más fuerte que tú, realmente me pareció un juego de niños. Y no se trata de un juego de niños, se trata de dirigir una nación tan importante en el centro de la política internacional que tiene que ver con la paz, con la producción, con la economía y con los asuntos bélicos que ponen en vilo la paz mundial, como lo anunciaba Donald Trump, que decía que usted empuja una tercera guerra mundial. Realmente yo creo que tanto republicanos como demócratas después del jueves tienen que sentarse a evaluarse, porque realmente ni uno ni otro, uno por razones estrictamente de salud, que no lo disimuló. Incluso no sé si advertiste que cuando subió la señora de Biden al final, eso tenía un solo propósito. Sacarlo del escenario. No era una compañía moral de la pareja, de la esposa, sino del garantizar que él en su torpeza se manejase, aunque no se vieron los detalles, pero evidentemente buscaba evitar que él se cayera o que pasara. Sí, que diera un traspié o algo así. Realmente fue un desastre ese debate, se cayó en términos personales. Donald Trump muy irresponsable, porque ante las preguntas de los moderadores las evadía. Todas. Y cuando le hablaron de la fecha en que se incidentó la paz y lo sagrado del Capitolio, él decía... Del 6 de enero del 2020. De otra cosa. Y realmente fue un Incluso desastre. cuando se le preguntó si él respetaría los resultados de las elecciones, evadió totalmente el tema. Hubo que insistir 2 veces. 3 veces insistió Dana Bash en esa pregunta. Y eso realmente demuestra que hay una cosa que tú has enfocado, y yo estoy totalmente de acuerdo. Una potencia, una superpotencia, porque Estados Unidos es una superpotencia, no puede tener a esta altura del juego un liderazgo tan precario, un liderazgo político tan vulnerable. Porque yo te digo a ti una cosa, aunque Biden no explotó como se merece ese tema, estamos hablando de que Donald Trump es un convicto criminal, un delincuente, condenado por un jurado, y a quien el día 11 de julio el juez Marchand le cantará la condena que amerita el Código Penal estadounidense. Entonces estamos hablando de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos que no solamente está abocado a ir a la cárcel por haber sido condenado por un crimen, sino que también tiene pendiente otros procesos judiciales que tienen que ver con el caso del 6 de enero del año 2020 frente al Capitolio, que eso fue una turba estimulada por el propio Trump y un plan fraguado por el propio Trump para amedrentar al Congreso, que se abocaba a sancionar las elecciones de ese año. Y en segundo lugar, tiene pendiente unos documentos clasificados de alta seguridad que se llevó para su casa el día en que abandonó la Casa Blanca, documentos que no podían estar en sus manos y que él se apoderó de ellos. Entonces, todo esto demuestra que de alguna manera el señor Trump es un instrumento de grupos extranjeros que quieren socavar la democracia estadounidense. Pero tengo la impresión de que el pueblo norteamericano, una parte del cual sigue a Trump, no tiene una visión clara de lo que su país significa a nivel global. Probablemente fuera de los Estados Unidos, los intelectuales y las naciones saben más de la importancia de los Estados Unidos en el mundo global que los propios norteamericanos. Parecería que sí. Parecería que sí, porque hoy
por hoy, en cualquier país de esto, elegir probablemente a un hombre condenado por un crimen no tendría ninguna posibilidad. En la República Dominicana, para citarte un caso, si sale uno de los que está participando en los procesos judiciales que se llevan a cabo a aspirar a la presidencia, no tiene ninguna posibilidad. Danilo Medina, que no lo han llamado todavía a un proceso judicial y que espero que no lo llamen, sencillamente hoy por hoy no puede aspirar con posibilidad de ganar unas elecciones. No por el impedimento, sino por su vinculación con la gente que están sometida a la justicia. Entonces, a mí me da la impresión que los Estados Unidos quiere ir a un salto al vacío con Donald Trump. Y es peligroso. Además, él no disimula, Donald Trump no disimula el resentimiento, el odio y la sed de venganza. Claro, no la disimula. Sería catastrófico, y yo creo que la sociedad norteamericana hay que llevarla ahora a un laboratorio desde el punto de vista de la viabilización de su liderazgo político de cara a una confrontación no electoral, porque es que no podemos desligar esa vinculación y esa omnipresencia en el mundo, como tú bien apuntas, de una potencia política. Es delicado creer que es un hecho aislado de la elección de Estados Unidos. Es su implicación en la geopolítica, es la incidencia global de un mandatario o ya con algunos problemas de salud que pudiese estar, y de hecho muy vulnerable, y que hay que tomar decisiones que no son decisiones de esperar un mes, sino que es en el momento, por circunstancias que se dan. Y el otro con esa actitud arrogante, digamos... ¿De odio? De odio, de rencor, de resentimiento. Creo que la sociedad norteamericana debe considerarse en crisis política, porque realmente eso fue lo que vimos en el debate del jueves. Cierro diciendo que mi opinión es que cualquier candidato que escoja el Partido Demócrata para sustituir al presidente Biden, le gana a Donald Trump, porque Donald Trump no tiene discurso y es un hombre plagado de odio y que lo que busca la presidencia de los Estados Unidos para satisfacer a sus grupos económicos y sobre todo a él en particular. Nos vamos a una pausa y regresamos con la prensa de hoy. Continuamos con la prensa de hoy. Un tema esta semana trascendental en la justicia, el periodismo y, cómo no, en la política nacional. En el centro de la confrontación, la Procuraduría General de la República. Un comunicado que publicó un periodista que se sintió amenazado y una retractación por parte del Ministerio Público. Todo comenzó cuando el periodista Julio Martínez Pozo emitió en un programa una serie de informaciones y documentos con relación a los acuerdos de oportunidad que ha hecho el Ministerio Público con la mayoría, digamos ya, de los imputados en los procesos judiciales, empezando por el último, el Calamar, donde hizo un acuerdo con el señor Milo Jiménez, hijo, que Martínez Pozo califica como el mimilazo, porque devolvió casi 2.000 millones de pesos, pero no pasará ni un día en la cárcel y lo trataron mucho mejor que cualquier otro. Yo escribí un artículo sobre el tema, no lo voy a leer específicamente, pero sí señalaré dos cosas de este artículo. En primer lugar,
que la amenaza velada que hizo el Ministerio Público atenta contra la libertad de expresión, pero ya esa parte ha sido retractada, ha sido sacada de contexto por la Procuraduría General de la República, sobre todo con la presencia de la Procuradora Miriam Germán en una reunión con periodistas y medios de comunicación celebrada el jueves. Y la segunda parte es que el Ministerio Público está amparado por la ley, por la Constitución de la República, por el Código Procesal Penal y por la propia Ley 113 del Ministerio Público, 133 del Ministerio Público, para hacer acuerdos de este tipo. Son acuerdos mediante los cuales una persona acusada de algo, imputada de algo, de algún crimen contra el patrimonio nacional, el patrimonio público, reconoce su culpabilidad, acuerda devolver una suma específica y eso lo libra de ir a juicio y lo libra y extingue la acción. Entonces, lo que mucha gente critica de eso es que se puede robar y devolver los cuartos y ya, pero que eso no se aplica a, por ejemplo, los que asaltaron el Banco Popular, que no devuelven y que están presos y ya están muertos. Entonces el problema es aquí que Martínez Pozo no es el único que critica esos acuerdos y tampoco Martínez Pozo no es el único que critica los acuerdos de culpabilidad. Esos acuerdos de culpabilidad lo trajo el Código Procesal Penal, que está vigente desde el año 2003. Es una modalidad nueva del comportamiento de la justicia. Esos acuerdos de culpabilidad los presenta el Ministerio Público a un juez y es el juez que está de acuerdo o no con él, porque no es una imposición del Ministerio Público, es una decisión de un juez. Entonces yo creo que ya la sangre no llega al río, ya la paz ha retornado. Martínez Pozo puede sentirse ya seguro, dice la procuradora que eso no va con la prensa, sino que todo eso, toda esa advertencia es contra los acusados que incluso han hecho campaña y hacen campaña a nivel internacional contra el país. Y era contra ellos, pero el comunicado debía de decir específicamente que era contra ellos. Mira, este hecho, esta noticia de la semana, hay que incluirla en un contexto más amplio. En primer lugar, va relacionada con una reacción generalizada de los partidos de oposición y sus incidencias para comenzar a afectar la popularidad, los planes del gobierno de Luis Abinader, en primer lugar. Segundo, es coincidente con esta reacción iracunda y acusaciones contra la Procuraduría General de la República, que se dan justamente cuando se está llegando a tocar el fondo en el caso Calamar, donde el principal implicado, uno de sus implicados, fueron funcionarios del más alto nivel del gobierno del presidente Danilo Medina. Evidentemente que hay un plan de descrédito, un plan para desacreditar todo el Ministerio Público y que se ha concentrado en la cabeza del Ministerio Público, doña Miriam Germán. Yo quiero decir que los dominicanos de por sí somos olvidadizos y hay otras entidades de manipulación grosera contra la memoria del pueblo. Y que pretender llegar al descrédito personal de Miriam Germán Brito, que por demás entre ella y los que auspiciaban y eran socios de los antiguos procuradores generales de las repúblicas, líderes, cuadros políticos como el señor Jean Alain Rodríguez,
y Radamés Jiménez, dirigentes políticos gorra en caco, como decimos en el Cibao. La acción que ha llevado el Ministerio Público ha dolido. Y claro, la figura de la delación premiada, que como bien apuntas, es una figura establecida en el Código Procesal Penal, no es un invento, no es una creación, no es un contubernio con delincuentes, sino es una figura que el propósito más que de una forma general es un acuerdo, un contrato que se hace entre el Estado a través del Ministerio Público y alguien implicado en una estrategia de llegar al principal responsable de un conjunto de individuos que son sometidos por diferentes situaciones o no sometidos. Recuérdese que Zobeida, la compañera sentimental de Figueroa Agosto, también fue beneficiaria de este tipo de figuras que de alguna manera dejaron claro el establecer y el definir un expediente. Creo que lo que ha logrado la Procuraduría General de la República a nivel de devolución incluso de fondos es suficiente como para que veamos que un teniente coronel devolvió 1.000 millones de pesos y que otros devolvieron 2.000 y fincas y propiedades y vehículos, fruto de una política dirigida también a generar dos cosas: resarcir por un lado en términos administrativos de un acuerdo con el delator y al mismo tiempo establecer responsabilidades sobre los que se descuidaron tanto que creyeron que el país le correspondía, que era una finca de ellos. Por eso Rijo Presbó en la semana, actuando como testigo en el caso de Calamar, recordó que en los últimos días, al echarse la paloma, ordenaron el pago de más de 20.000 millones de pesos, pagados sin ningún tipo de regularidad ni ningún miramiento a los procedimientos. Señores, lo que ha habido en la Procuraduría ha sido un antes y un después. Claro, es una estrategia que si usted se descuida, usted cae en la trampa de hacer coro con unos que están haciendo posible de desacreditar y crear las condiciones para que Jan Alain, Donna Guerrero y compañía salgan bien de un tema que no podrán salir bien jamás. Vamos a hacer una pausa y continuaremos con el tema en unos minutos. Adelante. Continuamos con la prensa de hoy. Quiero concluir el comentario relacionado a la Procuraduría General de la República y este tema que se ha estado debatiendo con relación a ello. Mira, la lucha contra la corrupción no es fácil. La lucha contra la corrupción es una iniciativa que cuando un gobierno la emprende se expone a afectar intereses muy marcados en una sociedad. Y cuando Luis Abinader se propuso en el 2020 lanzar una lucha efectiva contra la corrupción a través de un Ministerio Público independiente, él no se imaginó que la cosa sería tan compleja. Pienso también que doña Miriam Germán, cuando aceptó la función, no pensaba que el problema iba a ser tan peliagudo, pero en la lucha contra la corrupción lo que se ha visto es que no solamente se afectó a un grupo enquistado dentro de un partido que hizo del presupuesto nacional su fuente de recursos personales, sino que las ramificaciones políticas que tiene eso, tanto en la sociedad vinculada a ese partido, como los grupos de poder que giraban alrededor de ese partido, saldrían a enfrentar esa situación. Tienen medios de comunicación, tienen abogados, tienen comunicadores, tienen adeptos
y gente que evidentemente al perder el poder en el 2020 Socios. Se han visto afectados. Entonces, todo imputado, todo acusado tiene derecho a defenderse. Eso está consagrado en nuestra Constitución, es un derecho fundamental, defenderse en justicia y defenderse en el plano personal. ¿Cómo tú te defiendes en justicia? Bueno, con abogados, buscando pruebas o haciendo lo que sea, pero defendiéndote. Pero hay quienes han ido más lejos en esa tarea de defenderse. Han pagado unos dólares, miles de dólares, a un lobista internacional norteamericano que cobra $80,000 por consulta y cosas así por el estilo, con el único interés de que ese lobista mueva ramas en el Congreso de los Estados Unidos, ponga a unos senadores a decir cosas contra la República Dominicana, como de que la lucha contra la corrupción solamente afecta a un sector de la oposición. Pero ¿y quién fue el que metió la mano cuando estaba en el gobierno? ¿Fue la oposición? Los que son hoy oposición. Entonces eso es lo que hay que perseguir. Porque tú no vas a agarrar la gente del PRM que no había llegado al poder y lo vas a sentar en un banquillo acusándolo de corrupción. Y los posibles actos de corrupción que hayan ocurrido ahora hay que fundamentarlo y hay que presentarlo y hay que llevarlo a la Procuraduría General de la República. Entonces, esto no es un problema de que la lucha contra la corrupción solamente ha afectado a un partido de oposición, es que la oposición que gobernaron 20 años. Fue la oposición de hoy fue la que estuvo metiendo la mano en eso, porque son funcionarios del pasado gobierno los que están en eso. Entonces, a eso es lo que hay que perseguir. Y algunos han sido tan dichosos que lograron en un momento determinado que sus expedientes fueran archivados. Que tengan que pasar esos procesos en libertad con medidas de coerción menos agresivas, eso es otro tema. Yo estoy de acuerdo, como está de acuerdo la procuradora Miriam Germán, quien dice que ella está de acuerdo con que la libertad sea el modo de seguir esos procesos, pero ella es la procuradora y los procuradores piden medidas de coerción, pero quien los da, dice ella, y es verdad, son los jueces. Entonces, todo este proceso, toda esta lucha no es fácil. La lucha contra la corrupción no es fácil. Y el que está acusado de corrupción gasta parte de los recursos que se apropió en defenderse. Eso es muy sencillo. Ahora, vuelvo y repito, el comunicado que emitió la Procuraduría General de la República con relación a las denuncias que hizo Martínez Pozo fue una metida de pata. Tan metida de pata que ellos tuvieron que retractarse. Ella se retractó, dijo, no, espérate, no es con los periodistas, yo no quiero vayan con periodistas, es con los que están detrás, con los que están acusados, que tienen montada una campaña de descrédito. Y eso entonces ha aliviado bastante la situación. A golpe de años de experiencia y de exposición pública, he aprendido a leer entre líneas los periódicos y hasta interpretar las informaciones. Señores, no caigamos de ingenuos. Cada vez que usted vea un titular, considere primero quién está interesado en destacar este tema. No siempre hay una prensa objetiva, no siempre hay medios patrióticos. Por eso, cuando se veía que el presidente de la Comisión de Servicio Exterior del Senado hablara justamente cuando se estaba entrevistando al posible embajador en República Dominicana, de que aquí había una serie de persecución, de violación a los derechos humanos, le entraron al gobierno y a la justicia dominicana. Eso es movido por los lobistas. ¿Qué pasó? Porque le voy a decir algo, el mundo cambió. El mundo cambió. Antes habían informaciones que tú durabas debatiéndola en un mes porque no se producían otras. Ahora una información y otra, hay un fenómeno que se llama internet, una tecnología, hay redes sociales que han generado
que las cosas se sepan pronto. De una vez. El hijo de Donald Guerrero, Daniel Guerrero, es hijo del exministro, por supuesto, ya lo hemos dicho, es quien dirige el Hispanic Leadership Fund, la Fundación de Liderazgo Hispano, traducido así muy bruscamente. Él dirige, y esa entidad desde Estados Unidos, desde Washington, tiene una guerra planteada de descrédito contra el gobierno y contra la justicia que está encauzando a su padre, que ha parecido muy bueno. Que es la institución que ha contratado lobistas, uno de los lobistas más famosos de los Estados Unidos, el que fue jefe de gabinete de Menéndez, el senador de la Florida, que está acusado de una serie de cosas y que lo están procesando. Bueno, ese jefe, apellido Turner, es el individuo que está dirigiendo también esa campaña y ha sido contratado por el hijo de Donald Trump. Entonces, ¿cuánto cuesta esa contratación? Bueno, entonces, más de $400,000. Pero te voy a decir, hay una expresión jurídica que dice que el dolo lo corrompe todo. Claro. ¿Cuánto dinero a Donald Guerrero se le acusa de las irregularidades del mercado? De más de 40,000 millones de pesos. Y todo lo que hubo con negocios inmobiliarios, de sobrevaluar propiedades y pagarlas saltando legítimos propietarios. No se trata de un niñito, de un juguetico, se trata de un acto de corrupción que se generó en el pasado y que tienen tanto dinero que les sobra y le da para orquestar, y te me atrevo a decir, yo te puedo proyectar en mi capacidad modesta de imaginación una reunión en un salón cerrado donde hay comunicadores, donde hay periodistas, donde hay abogados, donde hay lobistas internacionales para definir y seguir una estrategia para enfrentar a la Procuraduría General de la República, para desacreditarla o pretender desacreditarla, de cara a que ese órgano persecutor se vea diezmada su incidencia en los tribunales cuando a la hora de conclusiones para una condena definitiva se pueda producir. Por supuesto, falta el juicio. Eso no es casual. Falta el juicio de fondo, donde se ventilará el fondo de esas acusaciones con el rigor de la prueba y todas esas cosas. Vamos a la siguiente pausa. Continuamos con la prensa de hoy. Vamos a abordar un tema que nos concierne a todos, que es el de la educación en la República Dominicana, la educación pública, la educación que dirige el Ministerio de Educación. Wow, sí. Hay que reorientarlo, ¿no? Todo eso hay que reorientarlo, pero vamos a ver la reorientación que el presidente Luis Abinader, en un acto celebrado a propósito de un tema educativo, de nuevos programas y proyectos que se están considerando, el presidente Abinader ha dicho que los próximos 4 años se los dedicará prácticamente de forma exclusiva a la educación, porque según sus palabras, la República Dominicana está metida en un proceso de desarrollo económico, de crecimiento económico, que obliga a traducir ese crecimiento económico en logros sociales, y que una meta fundamental es lograr un sistema educativo cónsono con el interés de desarrollo que el país necesita. Entonces, vamos a ver al presidente Luis Abinader hablando de ese tema junto al ministro de Educación, Ángel Hernández. Adelante. Estaré presente durante estos próximos 4 años en cada actividad donde se vaya a reconocer el trabajo en educación. Estos 4 años serán 4 años dedicados a una educación de calidad, a una educación donde vamos a tener y a colocarnos, como lo estamos haciendo en el gabinete, objetivos semestrales que podamos medir cada cierto tiempo, de tal manera que podamos ver cómo avanzamos, y donde no avanzamos, entonces
corregir y tomar las medidas necesarias para así hacerlo. La economía dominicana, el país está creciendo. Tenemos un crecimiento económico. Ese crecimiento económico tenemos que convertirlo en un desarrollo económico y social. Y para convertirlo en un desarrollo económico y social es fundamental mejorar la educación de nuestro país. Por lo tanto, mejorar la educación de nuestro país es conseguir plenamente el desarrollo social y económico de nuestra nación. Felicidades y que Dios los bendiga a todos y a todas. La escuela dominicana vive hoy, bajo el liderazgo del presidente Abinader, un gran momento. Son muchas las innovaciones que se han introducido para lograr una educación mejor. Se despolitiza así la función docente. Se fortalece la institucionalidad del sistema educativo. También se han otorgado miles de becas a los docentes en servicio para atender sus necesidades de capacitación y actualización en función de los cambios que el currículum que hace un rato comentamos impulsa y también de los avances tecnológicos y científicos de la sociedad del conocimiento. Durante este año, 35,000 docentes han realizado un año entero de entrenamiento bajo el programa de inducción. Estos docentes tienen una perspectiva más institucional del rol docente y serán los motores del cambio educativo en los próximos años. A cada uno de ellos se le entregó un certificado de ingreso a la carrera docente, por primera vez también. 10 millones de jóvenes han utilizado este año el transporte escolar, TRAE. Eso ha permitido a las familias ahorrar más de 3,000 millones de pesos en lo que va de este año. Se dispone también de 4,200 escuelas conectadas a Internet de banda ancha. Estas innovaciones permitirán lograr impactar con eficiencia el aprendizaje de los niños y alcanzar la meta que todos esperamos, una educación de mayor calidad para todos y todas en igualdad de condiciones. Seguimos entonces viendo el interés del gobierno, pero yo quiero decir rápidamente, señor presidente, autoridades de educación, rescatemos moral y cívica, incluyamos en el currículum moral y cívica, vamos a resaltar y a trabajar en valores. No está incluido eso. Ya eso lo sacaron del currículum. Vámonos a educación vial, estamos liderando después, segundo lugar en el mundo en accidentes de tránsito. No puede ser, tenemos que comenzar a tener una educación que se corresponda con las necesidades y los problemas que está viviendo el país. Y por último, señor presidente, juntando estas dos cosas. No hay que enseñarle la Constitución de la República. Por supuesto, tenemos que trabajar muy seriamente con la falta de respeto que hay en las redes y en canales de redes, con palabras, con groserías, con insultos, con vulgaridades. Ahí vi que la comisión Mis nietos no tienen por qué exponerse a ver, a sentir malas informaciones y distorsiones sociales y morales que nos están haciendo un daño terrible. Eso no puede ser. No, la plebería que existe en los medios de comunicación. Vi en estos días que la Comisión de Espectáculos Públicos suspendió por 5 días un programa y luego suspendió por unos cuantos días también a uno que andaba ahí diciendo y gritando malas palabras en los medios de comunicación. No puede ser. Lo entrevistaron y según esa entrevista, que aquí la gente no sabe entrevistar, la mayoría de los que están en las redes sociales no saben entrevistar ni un carajo. Entonces, agarraron a ese señor, lo sentaron en un programa y ese despotricó y dijo malas palabras por ahí, que eso es imperdonable. Entonces, no es que uno sea un santo, ni mucho menos, pero hay una juventud y una niñez que hay que proteger. Hay una juventud y una niñez, una adolescencia que no es necesario que se contamine de toda la podredumbre que uno escucha en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. No podemos seguir con una normativa del año 1971, que es un reglamento a una ley
la que crea la Comisión de Espectáculos Públicos. Exacto. Yo pido al presidente que dentro de las reformas a las legislaciones que van a someterse se incluya una legislación especial actualizada para que salvemos la moral de este pueblo que está en manos de unos sinvergüenzas, vulgares, incapaces, negociantes. Eso no puede ser posible, señor presidente. Hemos llegado al final de la prensa de hoy. Agradezco este último comentario que has hecho porque realmente representa lo que la prensa de hoy ha propuesto todo el tiempo, el adesentamiento de los medios de comunicación. Llegamos al final del programa, estaremos con ustedes en el curso de la semana por las redes sociales y el próximo domingo a través de Tele Radio América, canales 12 y 45. Buenas noches. Muy buenas noches.